Hola, hola, ¿cómo van? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a calcular el potencial eléctrico a partir del gradiente. Te espero en este capítulo. Bueno, muy bien. Para empezar, recordemos que, como lo vimos en las clases pasadas, nuestro potencial eléctrico, que sería igual a potencial desde un punto A hasta un punto B, es igual a lo que sería la integral desde A hasta B, desde este punto A hasta este punto B, del campo eléctrico producto punto por un diferencial de longitud. Bueno, muy bien. Y también recordemos que nuestro potencial eléctrico que viene desde un punto A hasta un punto B también es igual a el cambio de potencial eléctrico que vendría desde el punto B hasta el punto A de la derivada de este potencial. Como vemos en este caso, los límites de integración tanto de este potencial como de este potencial son diferentes. Este viene desde B hasta A siendo positivo y este viene desde A hasta B siendo positivo. En este caso, para que podamos hacer una igualación de términos, tendríamos que convertir este a negativo o cambiar los límites de integración, para lo cual el potencial eléctrico también puede ser menos la integral desde A hasta B de la derivada del potencial eléctrico a lo largo de esta línea del potencial eléctrico. Ahora, igualando estos dos términos, tendremos lo siguiente. Tenemos que menos la integral desde A hasta B de la derivada del potencial eléctrico es igual a la integral desde A hasta B del campo eléctrico producto punto por un diferencial de línea. No olvidemos que este diferencial de línea también es vector. Bueno, muy bien. Ahora, como vemos aquí hay una igualdad en donde tenemos una integral similar a esta integral. Podemos cancelar estas integrales teniendo en cuenta que deben ser exactamente iguales para cualquier desplazamiento donde estemos calculando el potencial eléctrico y respectivamente el campo eléctrico. Para lo cual esto sería que menos la derivada del potencial eléctrico va a ser igual a el campo eléctrico producto punto por un diferencial de línea. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Recordemos que el campo eléctrico tiene diferentes componentes. Nuestro campo eléctrico tiene las componentes I, J y K, en donde la componente I de los vectores unitarios tenemos E de X más J, E de Y más K, E de Z, ¿correcto? Y que nuestro diferencial de línea también tiene las respectivas componentes, en donde tendríamos las respectivas derivadas, como sería diferencial de línea I por la derivada de X más J por la derivada de Y más K por la derivada de Z. Ahora, como aquí tenemos un producto punto o producto escalar, no olvidemos que tenemos dos formas de hacerlo. La primera es a través de la magnitud del uno por la magnitud del otro por el coseno del ángulo entre ellos dos. En este caso también podemos hacer producto punto como la multiplicación y la suma de sus respectivas componentes, para lo cual sería este por este más este por este más este por este para hacer el producto punto. Digamos, menos la derivada del potencial eléctrico va a ser igual a el campo eléctrico producto punto por un diferencial de línea, que es lo que tenemos acá. Ahora, teniendo en cuenta las componentes, no olvidemos que el producto escalar es la multiplicación de cada componente y la suma de todas ellas. Por ejemplo, este por este más este por este más este por este. Para lo cual tendríamos menos la derivada del potencial va a ser igual a campo eléctrico en la componente X por la derivada en X más el campo eléctrico en la componente Y por la derivada de Y más el campo eléctrico en la componente Z por la derivada de Z. Ahora, suponiendo que el desplazamiento es paralelo al eje X, se tendría que la componente y y de z sería igual a 0. Haciendo esta suposición, tenemos que menos la derivada del potencial eléctrico va a ser el campo eléctrico en X por la derivada en X. Para lo cual, despejando el campo eléctrico en X, tendríamos lo siguiente, se está multiplicando, pasaría a dividir. En este caso tendríamos que menos la derivada del potencial dividido entre dx. Entonces sería la derivada del potencial eléctrico respecto a X. Esto sucede para cada una de las componentes, ya que asumiendo en este caso que este ya no sea 0 sino sea este, cada una de ellas va a tener el mismo comportamiento, para lo cual E de Y también va a ser igual a menos la derivada del potencial con respecto a Y
y E de Z va a ser igual a menos la derivada del potencial con respecto a Z. Ahora, esto en términos de vectores unitarios se tendría como el campo eléctrico de la siguiente manera. Tendríamos que el campo eléctrico sería igual a menos factor de I derivada del potencial con respecto a X más J derivada del potencial con respecto a Y más K derivada del potencial con respecto a Z. Esto que acabamos de hacer tiene algo muy parecido a una operación vectorial conocida como el operador gradiente, para lo cual el operador gradiente nos dice que operador gradiente de una función es igual a la componente y derivada con respecto a x más la componente j derivada con respecto a y más la componente k derivada con respecto a z multiplicado por la función nos va a dar este operador, para lo cual vemos que aquí lo único que cambia sería el negativo. Para este caso podemos hacer la siguiente definición teniendo en cuenta lo que acabamos de ver. Tendríamos que, como en este caso vemos que lo que me está cambiando a mí es el potencial a lo cual estamos derivando, podemos asumir que nuestro campo eléctrico sería igual a, tomando en cuenta este negativo, menos el operador nabla de el potencial eléctrico. En este caso hicimos la definición de que el campo eléctrico puede ser obtenido a partir de el operador gradiente del potencial eléctrico. Como lo hemos visto en ejemplos anteriores, quizás en un ejemplo anterior en donde se hizo la explicación de cómo obtener el potencial eléctrico y el campo eléctrico de un anillo. Y utilizamos esta propiedad, pero pues no se había hecho una énfasis clara de para qué o cómo se utilizaba. Para una siguiente oportunidad vamos a hacer otro ejemplo en donde tengamos en cuenta cómo obtener el potencial eléctrico y a través del potencial eléctrico el campo eléctrico a partir del operador nabla o el operador gradiente como en este caso. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que no se te pase ninguna notificación de nuestro curso de física.